Eh, Vamos a partir con algunas dudas que tengan de materia o ejercicios. Así que cuéntenme. Yo, de momento, profe, como que estaba muy pegada con otro ramo, así que recién estoy empezando con esto. Así que, denle nomás. Yo voy bien por ahora. Bien, ya, perfecto. ¿Algún ejercicio que tenga para proponer? Estaba viendo la tarea que dejaron en Lambda Ya, y no está tan difícil. sí. Vamos a revisar entonces los míos, ya que tú no tienes problemas para eso, ¿cierto? Profe, no está compartiendo pantalla por si acaso. Ya, un momento. Ya. Eh, ¿Qué materias están pasando ahora? Estamos en recursividad y funciones. Ya, recursividad función. Sobre el tema de vectores y cadenas no han visto nada, ¿cierto? Todavía. No que yo sepa. Ya, va a ser recursiva. Tengo dos ejercicios de recursividad justo. No sé cómo quieras hacerlo. Si quieres ver la solución al tiro, la vamos armando de poco. ¿Cómo le acomodemos? Ya. Vamos armándola de poco, va a ir viendo los pasos. Después vemos la solución a la que llegué. Bueno, el primero es sumar todos los dígitos de un número de forma recursiva. Recursividad entiende, ¿cierto? ¿Cómo funciona? ¿De qué se Sí, trata? ¿Sí? Ya. Vamos a poner la base. por lo general como que tengo el problema de cuándo hay que parar, pero el concepto en sí, sí lo entiendo. Perfecto. Entonces vamos a hacer una función que retorne sumar dígitos que reciba un entero número. O sea, el prototipo. Con recursividad lo más fácil para diseñar el problema, el algoritmo, es pensar primero en el caso base, que es exactamente donde debería terminar la función. Así que sería lo más fácil partir de eso. En el caso de sumar dígitos, hay que saber primero cómo poder descomponer un número. ¿Tienes alguna idea sobre eso? Eh, Cuando uno va dividiendo por 10 y sacando el módulo, Sí, bien. Imaginando que tenemos este número. Y ese método uno lo recorre en este sentido. O sea, obtiene primero S, luego S y así vamos. Para esta función nos sirve porque da lo mismo si vamos en ese sentido o en este profe, sentido. sí, tengo una Dígame, pregunta. dígame. En un ejercicio, Ya, eh,
es sobre cómo ir sacando dígito por dígito, porque yo sé eso como de ir sacando el dígito de atrás nomás. ¿Ya? Y en un ejercicio nos habían pedido como que siempre es típico que no hagan eso, y yo nunca sabía hacerlo, como sacando un dígito por separado y después mostrarlo por pantalla, así como uno más 2 más 3 más 4 más 5 igual a tanto. Pero ese proceso de ir sacando dígito por dígito, eso no lo entiendo. Ya. Eh, Vamos Eh, a sacar dígito por Sacarlo dígito. sí, pero mostrarlo por separado. Ya. Ya, bien, sí. Puedo hacerlo en un minuto. Mostrar dígitos. Entonces hacemos la función que no retorna nada, que solo muestra los dígitos, mostrar dígitos, un número. Ya, en número, le pedimos al usuario que ve ese número, lo leemos. Está acá el operador. Ya. Entonces, lo primero, vamos recorriendo y después vemos cómo se va mostrando dígito por dígito, ¿ya? Tú recién mencionaste ¿No? una forma que se podría hacer, ¿sí? ¿Todo bien? Eh, Un momento, un momento. Disculpa un segundito. sí, dividiendo por 10 y sacando el módulo. Ahora sí, disculpa. Dime, ¿qué estamos? No sé si ¿Sí? se me fue el internet. El Pues, último dígito de ir dividiendo por 10. ya. Entonces, ¿qué ciclo usarías? Porque estamos iterando, ¿sí? Un ciclo. Guay. Ya. ¿Por qué? Porque hay que ir recorriendo el número hasta que quede en cero. Claro. Tú tenías como un tema con esto, ¿cierto? Como que no sabías ahí muy bien cómo Sí. diferenciarlo. Ya. Lo primero, como igual te dije antes, básicamente los dos se pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, esto, while, mientras número sea distinto de cero, ¿cierto? ¿Y cómo vamos avanzando? Porque si ponemos esto, esto no va a terminar nunca, ¿cierto? No tendría que ser mayor a cero. Es Claro que que, como que según mi lógica, si es distinto de cero, ahí tomaría los negativos. claro, ahí Ah, no, pues, pero estando en lo entero, se queda en el cero nomás. claro, exacto.
de hecho, cuando se vaya dividiendo, también va a ir Fuera. disminuyendo, dependiente si sea positivo o negativo. Pero sería lo mismo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos avanzando? Para que este no sea un ciclo infinito, debería haber una instrucción que nos permita avanzar, que nos permita llegar acá alguna vez. De ir dividiendo por 10. Bien. O sea, número se divide a sí mismo, o sea, eso, por 10. ¿Conoces esta forma de escribir los operadores, cierto? No, ¿No? Ya, pero lo mira, entiendo. ya ahora. Se pone el número, este operador es exactamente lo mismo que escribir esto. Lo mismo, solo que uno se ahorra escribirlo dos veces, la variable. ¿Ya? Pero es lo mismo. Tiene que ir sin espacio en la división y el igual. Claro, ¿Eso claro. influye en algo? Sí, porque si va así, entonces son dos operadores distintos. Sería división y sería igual. En cambio aquí el compilador lo toma como un solo operador, que serían estos dos. Así que es importante que vayan sin espacios. ¿Ya? Aquí Ya, muy no bien. afecta porque lo está tomando como un solo operador. Aquí hay un espacio entre los dos, pero es el operador de división nomás. Aquí lo mismo, de asignación. Así que el tema es que estos dos hacen exactamente lo mismo. Pero a veces conviene escribirlo así para, no sé, para escribir menos código. Bien, ya. Teniendo esto se podría hacer lo mismo con un ciclo for. Eh, número, se mayor a 0, número 10. Pero en este caso sale más lógico hacerlo con un while, porque con el for no queda como muy natural. ¿Se entiende? Porque aquí en la primera parte del for, Profe, dime, y esa, la primera sentencia, ¿por qué no coloco nada en la parte de inicio? acá, ¿cierto? Ujú. Ya. La primera parte del for se supone que es cuando se inicia una variable, pero aquí el número ya está inicializado. No deberíamos hacer nada acá. Así que por eso se pone la sentencia vacía. Ah, ya. Como ¿Ya? que lo agarra solito. O sea, claro, cuando el compilador llega aquí, dice, ya, lo primero que hago es esto. Entonces lo que hace, en este caso no es nada, y sigue lo otro. Entonces Ya, tiene que muy bien. poner el punto y coma, porque si no se pone, el compilador va a decir que esta va a ser la instrucción de inicio, esta va a ser la condición, y va a faltar el incremento. Así que tiene que ir esto. Pero como te digo, a veces como que no es tan lógico o natural usar el for, como en este caso, porque igual queda mucho más legible el while, ¿cierto? Así que usamos el while. Bien, ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un número. Bien, lo que tenemos acá es que en cada iteración al número se le va a sacar un dígito, ¿cierto? Va a quedar así. Sí, Ya. Pero hay un tema. Lo único que hacemos con este ciclo, es hacer esto. Lo vamos cortando. Pero la idea es
extraer el dígito, ¿cierto? Eso es lo que nos está faltando. Ujú. Y como tú dijiste, se voy a hacer con el mod, ¿cierto? El módulo. Sí. Y dígito es igual a número mod 10, Profe, pero si el número que uno necesita, ¿sí? o sea, es que yo pensaba, puedo ir mostrando el resultado, pero habría que sacar los números de adelante. Entonces lo que habría que mostrar es cómo sacar números de atrás y números de adelante. Eso es lo que a mí me complicaba. Ah, Pero ya. si el último número que se saca es el número que me solicitan, así como, ya, saco el 5 es el que mostrar, saco Bien, el después el 4, 4 es el que mostrar, después el bien, 3 el 2 y el uno. sí. Entonces, ¿cómo se puede ir mostrando ese número como una sentencia para ir mostrando solamente el número que voy sacando? Ahí en el Ya, número, al sacarlo, sí. como mostrar el último numerito que se sacó. Ya, Eso como que o se me sea, ocurre a mí. dígito, ¿cierto? Ujú. Claro. Sencillo. Uno pone, una vez que se extrae el dígito, llega, un espacio, y lo muestra. Eso es lo que querías hacer, ¿cierto? Es que como yo lo entiendo, el número que iría sacando es el de abajito, el de número dividido por 10. Ya, mira. Lo que hace esta instrucción, si uno pone así, mira, si uno quiere, no sé, Ah, parte, no, profe, ya caché, ya caché. sí, sí, Que con el otro como que voy sacando todo y con el módulo solamente el último dígito. exacto, claro. Mira, llego aquí, parto la función, el número distinto cero, sí, a ver, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, leo el número, aquí, llego a la función, se llama, le paso el número, llego acá, número, distinto cero, ¿es mayor a cero? Sí, es mayor a cero. Llego, dígito es igual al número módulo 10. Con el módulo 10 saco esta parte, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Llego, muestro esa parte. Lo muestro, 5. Llego acá, lo corto. Pero lo que estoy mostrando es el último dígito, no estoy mostrando el número entero, ¿ya? Sí, Esto es lo que, la división es como para ir recorriendo. claro, porque si no, no hago esto, entonces este ciclo sería infinito, porque siempre el número sería mayor a cero, Sí, ¿ya? ahí estaba mi duda, profe, porque yo decía, ¿cómo saco? O sea, yo entiendo cómo sacar el último número, que era ¿Ya? con el div 10, ¿Sí? pero ¿cómo saco los números que siguen? Así como sacarlos de al lado y después, o sea, los Ah, de ya, adelante y los de claro. atrás. Mira, con este método sirve solo para recorrer en este sentido. O sea, para ir del 5, del 4, del 3, del 2, del 1. ¿Ya? Para recorrer Habría, en este sentido sería un pelito más complicado. pero se Habría, puede como dando primero, o sea, dando vuelta al número y después usar ese método. ya, ¿y cómo daría vuelta el número? Mm, con variables auxiliares, como sacando Quizá los números y se después puede hacer esto dándoles vuelta. mismo. Mira, vamos a hacerlo. Ya, en vez de mostrarlos, vamos a armar un número nuevo. Número invertido. ¿Ya? Es igual a cero. Entonces, teniendo el último dígito del número, la idea es que sea el primer dígito del número invertido. O sea, número invertido
se le es igual a número invertido por 10 más dígito. Enseguida explico esta parte. Y después sigue el número. Ya, vamos a rutearlo. ¿Qué hago acá? Tengo el número 1, 2, 3, 4, 5. Tengo número invertido que es 0. Entonces, llego, saco el número de más a la derecha, ¿cierto? Con esa instrucción. Conectar. Profe, ¿por ¿Ya? qué lo puso en cero? Es como que si tomara un valor leído, algo así. No solo lo inicializo porque aquí tengo que ocupar el valor que tenía antes. Entonces, si no lo inicializo, quién sabe qué valor tiene esta variable. Quizás tiene basura. Puede tener un número negativo, puede tener un número súper alto. Por eso, como voy a ocupar el valor que ya tenía, por eso tengo que inicializarlo. En este caso. Ah, ya, pero si es como si fuese como partir totalmente desde cero, tendría como Claro, que leerlo de una variable. Ah, ya. claro, sí. Ya. Aquí lo que hago es sacar este número, ¿cierto? Lo que hago acá, lo que hago ahí es al valor actual del número invertido, lo multiplico por 10 y le sumo el dígito. Entonces, el dígito valdría 5. Entonces, el número invertido vale 0, por 10 es 0, más dígito que es 5, quedan 5, ¿ya? Quedan 5, bien. Y después de esto, de esta instrucción, hago esto, que lo que hace es cortar el 5, ¿ya? Número mayor que 0, sí, es 1234, así que sigo. Llego a esta parte, saco el 4, llego acá. Número invertido es igual al número, el valor actual, que es 5 por 10, que me queda en 50, más el dígito, que el que acabo de sacar es el 4, más 4. O sea que el número invertido me queda en 54, ¿cierto? Sí, Ya. Lo que hago profe, aquí ya es, le caché, me haga el ruteo si quieres. claro, ya. Entonces el tema es que se da vuelta, ¿ya? Y una vez que se da vuelta, ahí podría llegar y copiar todo esto, pero en vez de esta instrucción, ir mostrando, y en vez de número, sea número invertido. Ahí podrías recorrerlo en ese sentido, ¿ya? ¿Cierto? Sí, Pero más adelante te voy a mostrar una forma más fácil, que se convierte en cadena y ahí uno puede recorrer el número como quiera. No sé, si uno tiene ese número convertido en cadena es mucho más fácil recorrerlo. Uno puede ir, no sé, de aquí en ese sentido, puede ir acá, puede ir saltándose uno. Más fácil. Y lo vamos a ver. Vamos a ver esto. Ya. Veamos. Suma dígitos. Estamos. Entonces, recursivo esto, ¿cierto? Vamos a hacer un número. F, ingrese un número. Sale el número. Sumar dígitos.
suma es igual a, que muestra la suma de los dígitos de un entero es otro entero. La suma de los dígitos del número y suma. Bien. Entonces, de forma iterativa, se podría hacer como lo hicimos antes, descomponiendo el número e ir sumando cada dígito, ¿cierto? Pero la idea es hacerlo de forma recursiva. Así que, como dije antes, lo más fácil sería pensar primero cuál es el caso base y después ir con el caso recursivo. Dicho esto, ¿cuál crees tú que sería el caso base? Caso cuando debería detenerse las funciones. La suma de los dígitos, Disculpa, ¿cómo? Se cortó un poco al final. ¿sí? Cuando la suma de los dígitos es igual al dígito. Ya, mira. Teniéndonos el número 1, 2, 3. ¿Ya? La suma de esto sería 1 más 2 más 3. Sería 6. Ay, ¿Cierto? no, nada que ver. Claro. 6 no es igual que 123, así que estaríamos iterando hasta el infinito. ¿Ya? Así que no, ese caso no sirve. Sigamos pensando. La idea es que buscar una situación en donde las llamadas a las funciones terminen. La idea es saberlo dependiendo de la forma en que vamos a recorrer el número. Entonces, O sea, el número tendría que dar 123, pero como para saber ese valor, cuando suma de dígitos sea igual a dígito, algo así, ya, no, por ahí no va. ¿no? No, Creo que estoy un poco perdida. ya no, si Es está que bien, mi si duda es, es cosa del algoritmo. Hay que diseñarlo, hay que pensarlo. ¿Ya? El tema, para sumar los dígitos hay que recorrer el número, ¿cierto? Uno por uno. ¿Ya? ¿Qué caso usamos antes para detener el ciclo? cuando era mayor a cero. Ya. Ojo, ojo. Cuando era mayor a cero, el ciclo seguía, ¿cierto? Ujú. Ya. Aquí la idea es buscar un caso en donde el ciclo pare. Esa sería como la negación del ciclo que teníamos antes. ¿Ya? O sea, si antes, para que siguiera, el número tenía que ser mayor que cero. Ahora, para que pare, ¿cómo tiene que ser la condición? Profe, pero si Sí, esto suma los dígitos, ¿no sería como uno más 2 más 3? claro, sí, que es lo que tenemos acá. Ah, estaba media perdida. Es que pensé que la suma de los dígitos tenía que ser 123. No, no, no. La idea es solo sumar los dígitos de cada número. Eso nomás. Ya. ¿Ya? Entonces, sí, pues cuando la suma de los dígitos sea igual. Ahí está el tema, pues, porque para saber cuándo hay que parar, hay que saber el valor, y para saber el valor, como que habría que hacer una iteración antes. Ya, mira. O sea, habría que ir descomponiendo el número e ir sumando los dígitos. Ya. Eso está bien. Se descompone el número y se suman los dígitos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, Ah, entonces, ¿cuánto debería dar? 6. Claro, si tenemos, ¿cuánto debería dar eso? 13 más 17.
es igual. Vamos, Son 30. 30, ¿segura? 15, 20, claro, 30, bien. Ya. Entonces, tú decías hasta que la suma sea igual al número. No, eso está mal. Claro, aquí vemos que está mal porque no, ni 30 es igual a esto, ni 6 es igual a eso. Es que pensé que como que la suma de los dígitos tenía que ser igual al número, no habían cachado todavía Claro, el problema. no. La idea es solo sumar dígitos individualmente y ver cuánto es la suma, nada más. Pero lo que dijiste antes Profe, estaba pero ¿cómo bien, se puede dime. parar? Ya, eso es lo que estamos Porque pensando. para saber cuándo parar tendría que saber cuál es el número, po. Depende O al cuál, menos así se me ocurre a mí. claro, sí, Ah, o parar hasta que se haya recorrido todo el número, ¿o exacto. no? Por ahí va la cosa. Ya, Porque la forma en que lo viste antes, que sería hay que parar para saber cuánto da acá, es complicado porque la idea es sacar esto. Entonces, porque si, primero habría que saber ese valor. exacto, la idea, si paramos hasta saber qué da esto, si ya tenemos esto, no tiene sentido hacer lo que estamos haciendo. Exacto. Claro. Entonces, lo que dijiste recién está súper bien, que hasta que terminamos de recorrer el número, ¿ya? Ujú. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando se llegó a cero, Ya, bien, el excelente. número es menor a cero. O sea, llegó Claro. a cero. O es cero, claro, sí. O sea, número es igual a cero, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Me detengo. Si no, hago otra cosa. Ya. Aquí está el caso base, que es cuando se detiene. ¿Y qué haríamos en el caso recursivo? ¿Qué sería este? La idea sería y sumar el número actual, ¿cierto? Ya. Entonces, hagamos lo mismo de antes, que es descomponer el número. Sería in dígito es igual. Número actual, módulo 10. Y así tenemos este dígito, ¿cierto? Sí. Ya. Después, la idea Y sería sumarlo. cortar, claro, sumarlo, pero sumarlo con qué? Con una variable que la Con acumule, una. ¿cierto? Sí, Ya. Pero ojo con esto, porque ahí está como el tema de la recursividad. recursividad. La recursividad, uno no tiene una variable que explícitamente vaya acumulándolo. Uno, la recursividad uno se aprovecha de las llamadas a las funciones para que las mismas llamadas los vayan acumulando. Por lo tanto, uno debiera tener una variable que se llame suma, igual a dígito más suma. Porque en las llamadas funciones esta variable se va a perder, se va a reiniciar. Así que no, uno tiene que aprovechar de las llamadas funciones para que se vaya acumulando lo que queremos. En este caso, la idea sería sumar los dígitos. Ya tenemos el dígito. Ya. Tenemos este dígito. Bien. La idea, ya, vamos a pegarlo así. Tiene el número. La primera llamada función se revisa igual a 0 o no. Se obtiene este. Bien. Se obtiene un 5. Entonces, la idea sería sumar 5 más la suma de los dígitos de esto, ¿cierto? De Ujú. ese número. ¿Ya? Y en este número, la idea sería sumar el 4
más la suma de los dígitos de este número, ¿cierto? Y en ese número la idea es sumar el 3 más la suma de los dígitos de este número. Y así vamos, ¿cierto? Sí. O sea, se saca el número y se le suma con la cantidad, se le suma con la suma de los dígitos del número sin este número. Por lo tanto, dicho eso, ya sacamos el número, que es el paso 1, después se le suma con la cantidad de, con la suma de los dígitos del número sin el número. Suena un poco enredado, pero vamos a plasmarlo. Del número, una vez que se le extrae ese número, es lo que vimos antes. Número se le divide 10, ¿cierto? Ya, Profe, le faltó la O. claro. Número, ahí está. Ya. Tenemos el número, una vez se le extrae ese. Y ahora tenemos que tener la suma de los dígitos del número cortado, ¿cierto? Y para obtener la suma, podemos usar este mismo método. O sea, suma dígitos del número cortado, ¿cierto? Y como dijimos antes, la idea es sumarle la cantidad de dígitos al la cantidad, la suma de la cantidad, o sea, la suma del número cortado más el número que recién sacamos. O sea, el dígito más la suma del dígito cortado, ¿cierto? Entonces, la idea es Sí, no, no estoy que entendiendo mucho. ya, Como si que no, sí, según yo había que sacar el último dígito y después ir sumándolo. Pero al sumar el 5 con el 1234 y después sacar el 4 sumarlo con el 123. Y como que así lo estoy leyendo. sí, mira, ya, bueno, que están, para explicarlo, es enredada la recursividad igual. Y vamos a partir de nuevo. Ya. Tenemos cada iteración, se supone. Y la idea sería ir descomponiendo el número. Ya. Por definición, la recursividad se trata de resolver el problema dividiendo ese mismo problema en problemas más chicos. ¿Ya? Entonces, ya. Nosotros imagina que tenemos, ya, no sé, una máquina que sume, sumar dígitos, que a la máquina tú le pasas un número y te retorna la cantidad de números, la suma de los dígitos de ese número, ¿ya? Que tenemos la máquina. Bien. Entonces, lo que se está haciendo, vamos a hacer esto, ¿eh? Ya. Lo primero que le pasamos es este número a la máquina, bien. Lo que debemos hacer después es obtener este dígito, el 5, y cortar este número, ¿ya? Eso nos va a quedar así. 1, 2, 3, 4. Y aparte, me queda el 5. Tengo esas dos cosas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a llamar a la misma máquina
pero dentro de lo que ya hicimos. O sea, acá ya tenemos esa. Tenemos esa. Que hacemos en esta es como la misma máquina, pero con el número más chico, ¿ya? Y ahí hacemos exactamente lo mismo. Teniendo el 1, 2, 3, 4, lo que se hace es sacar este número y sumar los dígitos del siguiente, ¿ya? Nos queda 1, 2, 3, se corta el número sería el que sacamos, es el 4. Entonces, hacemos lo mismo, llegamos, sacamos la suma del número que nos quedó, que sería el 123. Era esto. En otra, en la misma máquina, pero con el número más chico. Entonces, hay que saber que esto retorna la suma, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, cuando llegamos acá, la suma de este número, ¿cuánto es? La suma de todos los dígitos. Claro, de todos los dígitos, exacto. Sería 0, ¿cierto? Ujú. Porque tiene un solo número y además el número 0, así que la suma es 0. Bien. La suma de esto, ¿cuánto es? 1. Es 1, bien. Ya, ya. Está complicando la cosa. ¿Cuánto? Ya. Ahí está. Ya. La idea es sumar cada número, ¿ya? ¿Cierto? Que nos retorne la suma. Ya llegamos a esto que está acá. Pero la idea es que esto nos retorne la suma. O sea que esto debería ser return, dígito más todo eso. Ya. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ya. Mejor esto vamos a rutearlo para entenderlo, porque si lo diseñamos vamos a ir muy lento. Entonces, Profe, ¿y el caso ideal cuál sería? ya el caso base. La suma de 0, de los dígitos de 0, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Entonces, suman return 0. Nada más. Ujú. Ya. Aquí tendríamos ya la función lista. Vamos a probarla. ¿Y no es como suma igual 0? No, porque la idea de esto, de esta parte, de toda esta instrucción, Ah, ya, ya lo entendí.
Es Claro, que el return como la variable que almacena todo eso. exacto. Sí, ahí se va a ir acumulando en la llama función. Ya. Bien. Suma. Este es el número. 1, 2, 3. Ya vimos que debería dar 6, ¿cierto? Porque Sí, sí. 1 más 2 más 3 da 6. Bien. Suma. 1, 2, 3, 4, 5. Debería dar 6, 10, 15. Excelente. Ya. Sabemos que funciona. Ahora vamos a entender por qué funciona. Ya. Llegamos acá, declaramos el número, le pedimos al usuario que lo lea, o sea que lo ingrese, lo leemos y aquí llamamos a esta función, lo que es retornar un entero que es la suma de los dígitos. Llegamos acá, imaginando que el número sea 1, 2, 3. ¿Ya? Este número es 1, 2, 3. 1, 2, 3 es igual a 0, no, pasamos acá. Tomamos este dígito, ¿cierto? En esta instrucción, lo que hacemos es tomar este dígito, ¿ya? Una vez que lo tenemos, le pasaron que lo de la pila, ¿cierto? ¿Qué es la pila? ¿Que las llamadas funciones? ¿Le explicaron eso, no? Sí. Sí, ya. Tenemos aquí el main. El main. El main llamó a sumar dígitos. A sumar, pongámosle, con 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, el return llama a su vez a la función. Entonces aquí la variable que se va a retornar todavía no la sabemos, ¿cierto? Porque tiene que terminar esta para que sepamos cuánto va a retornar. Lo único que sabemos es que va a retornar el dígito que era 3, más lo que va a retornar esa función. ¿Cierto? Sí. Entonces, tenemos que el return ya llamó a la función. Aquí está. Y la llamó con el número cortado, ¿cierto? Le sacó ese. Eso es lo que hacemos acá. Llamó a la misma función, pero con el número más chico. Entonces, llegamos acá. El número es 1, 2 en este caso. El 1, 2 es igual a 0, no. Llegamos acá. Se saca el número. El último número que sería 2. Bien. Y lo mismo que pasó antes. La idea es que la función va a retornar el 2 que teníamos más la suma de más lo que retorne esta función. Pero como todavía esta función que llamamos recién no sabemos que retorna, tenemos que esperar que lo retorne. Así que lo que hace es, se acumula otra función en la pila. Y como vimos antes, con el número cortado. Si le sacamos el 2 al 1, 2, quedan uno solo. Bien. Entonces llegamos acá, el 1 es igual a 0, no, si paso acá. Dígito módulo 10 es el 1 mismo y lo mismo que antes. Se retorna el dígito que sacamos recién, que es el 1, más lo que retorne esta función. Como todavía no sabemos que retorna, hay que acumular otra función en la pila. 1 dividido 10 da 0, ¿cierto? Acá. Entonces,
aquí en esta función la llamamos con 1 dividido 10, que da 0. Por lo tanto, aquí el número que llega es 0. Entonces llegamos, el número que llegó es 0. 0 es igual a 0, sí. Entonces, lo que retorna ya aquí, mira, aquí lo que retorna ya es un valor, ya sabemos que retorna. No es como acá que retorna un número, pero no sabemos todavía porque esta función, la que llamamos, todavía no termina. Así que por eso termina acá, porque ya retorna un valor. Ahora puede, esto, ya hace retornar 0. ¿Ya? Y una vez que sabemos lo que retorna esta función, que fue la última que llamamos, esta de acá, lo que hacemos es llegar a tomar este valor, que es el que retorna, y ponerlo acá. ¿Ya? Que en la llamada función anterior no sabíamos cuánto da esto, ¿cierto? Por eso se acumuló. ¿Cierto? ¿Ya? 1 más 0 da 1. Bien. Entonces, la llamada de la penúltima función, el retorno es 1. ¿Ya? Y ahora que ya sabemos cuánto retornó, podemos, esta función, podemos retornarlo a la anterior. Pues. Retornó 1. 1. Entonces 2 más 1 da 3. Bien. Y lo mismo. Ahora que ya sabemos cuánto retorna esta función, ya retorna el número, ya terminó todas las llamadas funciones anteriores. Esta se va, porque ya retornó. Esta se va, también retornó. Esta, como ya sabemos cuánto retorna, que es 3, también se va, pero retorna el número, obviamente. Aquí va el 3 que retornó recién. Y lo mismo acá. Como aquí ya sabemos cuánto es el número que retornó esta instrucción, cuando llamamos a esta función, sería el 3 de esta función que retornó más el dígito que sacamos, que era 3. Entonces, esto retorna 6. Así es como se rutea una función recursiva. Lo más fácil, o sea, la forma más fácil de rutearlo. Se dibuja la pila, que sería esto, y se van acumulando para arriba todas las llamadas funciones. ¿Se entendió, cierto? ¿Cierto? Sí, Ya. Ahora, explícame tú, pero ¿cómo lo entendiste? ya. Em, Como que Si el quieres, programa borro va y a te voy parar. dibujando. Que me vayas diciendo. Ya, ¿Listo? Ya. Así, dime. ya primero, de la parte del main, ya se Ya. ingresa el número, se Ya lee, se después ingresa, se se llama lea. la función Ya acá. Bien. y en la Imaginando con el función, número, no sé, 5, 8, ¿ya? ujú, Ya. La función, dime. ya. Después, cuando se ingresa el número, se le saca el último dígito. Ya. Ya, pero cuidado, Y ese sigo. dígito después... Ah, Porque, perdón. Primero se verifica que no sea que claro, número exacto. no sea cero. Bien. Después pasa a la segunda parte Ya, y esta se le parte. saca el último dígito. Bien, el 8. Y después eso queda como guardadito en Bien. la caja Queda imaginaria, como de, pendiente. sí, de la parte de abajo para arriba. Claro. Y em, después se sigue con el proceso, pues, y queda como 8 más y no se sabe cuánto es eso, así que queda como en 8 más. Claro. Queda Y, pendiente. ujú, y Ya. después se sigue con el ciclo pues, y se le vuelve a sacar el número. Claro. Pero Ahí ya ojo, sería se le saca el número
al número cortado, no al mismo número, Ujú. porque si no sería una llamada infinita. Sí. ¿Ya? Entonces, como queda 58 menos el último número, 5. Sí, que es Ya puro después 5, 5 bien, más el pendiente. bien, ya, Y ahí se terminó el número porque el número es cero. O sea, bien, número es igual a cero. bien, Y el 5 más cero, 5. ya, Y después 5 más 0, 5. 5, Y bien, después el 8 más el 5, 13. excelente. O sea, más el número anterior. Claro que el número que retornó la llamada función, Ujú. que en este caso Y sería ahí da 5. como valor el 13. Exacto. Vamos a probarlo. Ahora esto. 58 tiene que dar 13, ¿cierto? Perfecto. Bien, excelente, se entendió. Ya. Entonces, recapitulando, básicamente hay dos partes importantes que diseñar en las funciones recursivas. ¿Ya? La primera sería el caso base, que es el que nos dimos cuenta que era el número igual a cero. Cuando llegue a cero, debe terminar, ¿cierto? En ¿Sí? este caso. Pero hay otra parte importante de las funciones recursivas que hay que pensar, que la parte, en el caso recursivo, que sería este, que permite que nos acerquemos al caso base. Porque si aquí hubiéramos puesto sumar dígitos de número, hasta ahí nomás, el paréntesis, el número nunca se acercaría al caso base, nunca disminuiría. Por lo tanto, sería infinito. O sea, sería estaría dando vuelta infinitamente. Esas serían las dos partes importantes que hay que pensar cuando se diseña un algoritmo recursivo. El caso base y la parte del caso recursivo que nos permite acercarnos al caso base, que en este caso sería el número dividido en 10. ¿Ya? Eso es lo que se hace cuando Sí, se como que dice. siempre hay que ir disminuyendo. Exacto, la idea es que nos acerquemos al caso base, porque si no, nunca vamos a parar. Así que esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Ya? ¿No? Vamos a ver el siguiente ejercicio. No sé si tú sabes de cadenas. La verdad, en este momento no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que se recorrían con el force. Ya. Y sabes como lo fundamental nomás de la cadena, que es un arreglo donde cada número, o sea, cada posición del arreglo son un carácter. No sé, H, O, L, A. ¿Te acuerdas de eso, cierto? Sí, Sí, que es un vector nomás de caracteres. Y que en C tiene la particularidad de que el último carácter siempre es este, que es lo que le indica dónde termina una cadena. Porque imagínate, eh, tengo una cadena que aguanta para la palabra hola, que son 4 caracteres. Pero si yo quiero almacenar, no sé, hola, buenos días, tendría que volver a asignar memoria para esa cadena. Entonces, cada vez que modifiquemos una cadena, sería bien ineficiente que reasignemos la memoria. Por lo tanto, lo que se hace en C es asignar una cantidad de memoria como estándar, dependiendo de lo que esperemos que
vaya a contener esa cadena, y lo que se hace es usar la necesaria. ¿Y cómo sabemos cuándo termina la parte que estamos usando nosotros? Es con este carácter. Entonces todo esto es basura, esto no sabemos cuánto tiene. Pero la parte que usamos nosotros sería todo lo que venga antes de este carácter. Básicamente todo eso es la cadena. Entonces la teoría de la cadena. Así, si te acuerdas un poco de eso. Sí, sí me acuerdo. Sí, excelente. De la parte de los punteros, cuando nos mencionaban que se almacenaba la basura y todo eso. Claro, sí. Ya, dicho eso, intentemos diseñar un algoritmo que muestre una cadena en orden inverso, usando recursividad. Yo la tengo lista, no sé si por el tiempo quieres que la revisemos o prefieres que la hagamos de cero. Para como, como intentar hacerlo yo también. Con el internet a veces, no sé si me está escuchando. No, sí, es que se cortó un poco al final, no sé si podría repetirlo. Ah, sí, es que también por el tema del internet, Sí, como que haga el ejercicio nomás, como para no atrasarlo, y después yo lo reviso ya, cuando lo subo. ya. No sé si me entiende. O sea, que lo haga de cero, pero... ¿Eso no? Sí, como hágalo nomás, porque también como que eh, interactuando, ¿Mm? mi internet no está tan bueno, por eso. Y Ya, después lo puedo revisar nomás. ya. Hagámoslo de cero entonces. Invertir cadena.c. Stereo.h más un cero. Y ahí tenemos una función que no retorna nada porque lo muestra nomás. Mostrar cadena invertida. ¿Qué es lo que le pasamos a la función? Un puntero a carácter que sería la cadena. Bien. Tenemos la cadena, digamos unos 50 caracteres de string, ingrese una cadena. Count, se lee la cadena con... Ojo con esto, con lo que voy a poner acá. Ya. ¿Sabes leer cadenas, cierto? Por el teclado. Sí, Sí. ¿Qué opinas de esto? que no era necesario colocar el aspersan porque ya era Ya, como un puntero. exacto. Ya, bien. Esto ya es un puntero, así que no es necesario pasarle ese operador porque lo que le pasamos ya es un puntero, ya es una dirección de memoria. O sea, por eso no le pasamos eso. Y de esta parte, del formato, ¿qué opinas? Eh, es como la S, es como ¿De string? el Sí, identificador que claro, tiene asignado, como para lo entero, sí, y para las cadenas es la S. claro, ya. Ojo con esto. Si ponemos esto así, eh,
Imaginando que ponemos, no sé, hola, buenos días. ¿Ya? Si ponemos de esto de la forma en que lo pusimos, que es así, lo único que va a leer el programa va a ser esto. Va a ser hola. ¿Por qué? Porque va a llegar, va a leer, y cuando pille el primer espacio o el primer salto de línea, que está acá, vamos a ponerlo ahí, va a terminar de leer. Por lo tanto, si queremos leer con una oración, no nos sirve ponerlo así, porque va a leer la primera palabra nomás. Entonces, lo que se hace es poner, ojo con esto, se ponen corchetes y dentro se le pone el signo ese de potencia, se pone la barra invertida y una N. ¿Qué es lo que hace esto? Que lea hasta el salto de línea. Exacto. Lee cualquier cosa hasta que se encuentre lo que está en el en estos corchetes. Lee lo que sea hasta que encuentra esos corchetes. Entonces lo que hacemos ahí es leer la cadena completa hasta acá. Sería leer hola, buenos días. Bien, ya tenemos eso, pero tendríamos otro problema. ¿Qué pasa? Bueno, aquí la cadena es de 50, vamos a ponerlo 10 nomás. ¿Qué pasa si leemos hola, buenos días, ¿cómo estás? Profe, pero con 10 le cae de toda la palabra. Exacto, es el tema. Lo que va a hacer, va a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Son 8, 16 creo. 9, 10. Va a llegar hasta acá, ¿ya? Pero, Con el hola, buenos días, son sí, 16. claro, pero, claro, y el tema es que no alcanza, ¿cierto? Va a llegar hasta aquí, hasta la O. O sea que no va a haber espacio ni siquiera para el operador, o sea, para el carácter de término de cadena, que es ese. Por lo tanto, la forma en que uno se asegura que no van a ingresar más caracteres que los que soporta la cadena es poner entre el porcentaje y el corchete la cantidad de caracteres. Entonces, bueno, entonces lo que va a hacer eso, va a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 10 y va a parar. Cosa que nunca se lea más caracteres que los que quepan en la cadena. Y de hecho, una buena práctica es poner siempre los tamaños de cadena, se le pone un +1. Siempre se le pone así. En este caso sería mejor ponerle un 11, pero si tuviera ahí, no sé, un total, una variable que guarde la cantidad de caracteres, siempre se le pone el +1. ¿Por qué? Porque así uno se Para asegura, almacenar el último carácter. claro, exacto. Así es como uno lee cadenas de forma segura. Seguramente van a pasar eso. Ya, estamos acá entonces. Otra cosa, lo que yo hago, lo que me gusta hacer, no, mejor no, que vamos a enredarnos. Aquí pongamos un 50, 50, bien. Entonces leemos la cadena y la leemos de forma segura, bien. Lo que hacemos es llamar a la función con cadena. Ya, caso base, ¿qué sería? La idea sería recorrer la cadena hasta encontrar el carácter de término de cadena, que sería este, ¿cierto? Se recorre
hasta que lleguemos a un carácter que sea este. ¿Ya? Entonces, sí, eh, ojo con esto, cadena, ya. ¿Entiendes qué pasó acá, cierto? O los picos. Sí, así como que el fin de cadena es el cuando se encuentra el backslash cero. Sí. ¿Y qué pasó acá? Eh, Esa parte no la entiendo, Ya, porque ahí se le asigna un puntero. claro. Mira, ojo con esto. Ya, tenemos ahí la cadena. Tenemos H, O, son, cuando tienen comillas simples es porque son caracteres. L, A, es carácter del término. Bien, ahí está la cadena. Tenemos, cada uno está en su índice. Después de aquí hay basura, que no me interesa. Entonces, conoces la diferencia entre ese operador y este operador, ¿cierto? Sí, ¿Sí? ¿Qué hace este de acá? ese le asigna un lugar a la variable en la memoria. Ya, casi, pero sería como estar mal dicho, porque no le asigna un lugar. Lo que hace es acceder al lugar donde ya está asignado. Ah, ya. ¿Ya? Lo que hace es, entonces sería acceder al lugar en la memoria donde está asignado, o sea, acceder a la dirección de memoria. Lo que hace este sería acceder al valor de una dirección de memoria. Eso es lo que hace. O sea, entonces, si tengo esto, eh, número, ¿qué pasa con eso? Con esto. Ahí se accede al valor donde está asignado el número, ¿o no? Ya. ¿Esto no lo hace? Sí, no sé. Ya, casi. Esa es la mitad de lo que hace. Lo primero que hace sería lo que está dentro de ¿Ya? los paréntesis, ¿ya? Que Ah, de adentro sería, hacia afuera. claro, exacto, siempre dentro hasta afuera. Que ¿Ya? sería acceder a la dirección donde está número. A la dirección de memoria donde está número. Imaginando que es dice, la 1001. Es la memoria RAM, ¿ya? Eso es lo que retorna esto. Y lo que hace siempre, como dije antes en la clase anterior, siempre los programas van de una cosa después de la otra. Nunca se hacen dos cosas a la misma vez. Siempre se hace una instrucción y después otra instrucción. Lo que se hace esto, lo primero, se accede a la dirección de memoria, o sea, 1001. Después de que se acceda, llega este operador, que como vimos antes, lo que hace es acceder al valor de una dirección de memoria. Y como recién vimos que lo que retorna esto es una dirección de memoria, lo que estamos haciendo básicamente es esto. Eso. Y como vimos antes que este accede al valor de la dirección de memoria, lo que hace es acceder al valor de número. O sea que sería lo mismo que poner esto. Esas dos instrucciones son equivalentes. Pero es bueno para entender cómo funciona esto, estos dos operadores. ¿Ya? Uy, ya, dicho esto, ahora
No sé si me podrías explicar de nuevo. Ahora vimos lo que hicimos acá. ¿Qué pasó acá? Que ahí se accede al valor que está almacenado. A ver, con eso se accede como que, a ver, el carácter para acceder al contenido, como para leer la cadena y su contenido adentro, hasta encontrar el backslash 0. Claro, mira. Ya, sí, está bien, está excelente, pero mira, lo que cuando se tiene un arreglo o un vector en C, lo que se hace es, lo único que se hace es que se tiene la dirección de memoria de del primer elemento del vector. Eso, o sea, esto es exactamente lo mismo que tener la dirección de memoria. Ya. Si se tiene esto, char, cadena, es exactamente lo mismo tener esto, que es la cadena, a tener un puntero a echar, cadena, pr, igual a cadena, 0, y esto. Ya. Que entender esto va a cachar esto. Mira. Estas dos cosas son equivalentes. S con S son equivalentes. Apuntan a lo mismo, que es el primer carácter, que sería el primer carácter de la cadena, ¿ya? Por lo tanto, lo que le pasamos aquí a la función sería el primer carácter de la cadena, que sería el H. Llegamos acá, como tenemos ese operador, el asterisco de referencia, o desreferencia, mejor dicho, lo que hace es acceder al valor que está en esa dirección de memoria. Y como vimos que lo único que hace una cadena es tener el valor de del primer elemento, lo que hacemos acá es tener el valor del primer carácter de la cadena. Es lo único que hacemos acá. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Hay que entender esta parte acá. Esto. ¿Se entiende? Sí, profe, lo entiendo. Sí, ya, a ver, explícame tú esa parte no. Ya, que ahí con el asteriscos se accede al primer carácter, a ver, al primer espacio Ya, mira, de la más cadena. fácil. Explícame esta parte de aquí no. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué esas dos son Ya, iguales? porque el puntero, Ya, a ver, este de aquí, es, ese, sí, ya. es lo mismo que acceder a ver, con el asterisco accediendo a un puntero es lo mismo que acceder a la variable en sí, al, al valor que está almacenado. Ya, mira. Casi. Ya, partamos. Borramos esto. Ya, borramos todo. Siguen. Echar. Cadena. Ya. Sí, bueno, sí. Hola. Bien. Ya tienen eso. Entonces, si yo accedo, ¿qué imprime eso? Esto. Al imprimir la cadena paréntesis cero, Claro. el variable que está de... Ya. ¿Y cuál Hola. sería?
Ya, ojo ahí, porque mira, como vimos ¿Cuál? acá, todo esto es un vector, ¿ya? Como un vector en cada índice tiene una cosa, como es un vector de caracteres, en cada índice tiene un carácter, ¿ya? Por lo tanto, si accedo al índice del vector en la posición 0, me va a retornar un carácter. Y el primer carácter, o sea, el primer elemento de este vector, ¿cuál sería? La H. La H, claro. Entonces lo que hace esto, Profe, pero no imprime la palabra completa, como que imprime solamente el, la casilla que se le dijo que imprimiera. exacto. Pero eso es porque le pusimos esto, Ah, ya. Y si ¿ya? lo colocamos nulo, imprime Si todo. le ponemos cadena, claro, imprime todo. Ah, ya. Ahí tendríamos que poner esto. Print S cadena. Tenemos que poner eso. Y claro, ahí lo imprime todo. Eso es porque esta función, por detrás, ya sabe cómo imprimir esto. Que va recorriendo el vector y va imprimiendo cada carácter. Ya. Extendiendo esta parte aquí. Ya sabemos entonces que una cadena es un vector, ¿cierto? Sí. Y cada elemento es un solo carácter, que puede ser H o L, A en este caso, o el carácter de término de cadena. Bien. Entonces, mira, si yo, como vimos antes, esta parte aquí imprime la pura H, ¿cierto? Si yo pongo esto, print F, ¿qué pongo esto ahora? Print F, cadena, ya. ¿Qué imprime eso? Ahí solo imprimiría el H. Ya verá, ojo con eso. Ya, como ¿Por qué dije, el como... ampersand, profe? Sí, un momento, verá, de a poquito. Como vimos antes, siempre de adentro hacia afuera, ¿cierto? O sea, lo primero que Sí. hace es esta parte, ¿ya? Y después lo que hace es eso, ¿ya? ¿Cierto? Sí. Como vimos acá, en esta parte, cuando tenemos esto, lo que hacemos es acceder a esta parte, ¿cierto? A este no, a la H, al primer elemento, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Ya, bien. Y lo que hacemos, una vez que accedemos a la H, a este elemento, al primero, es obtener su dirección de memoria, ¿ya? Y eso es exactamente lo mismo que imprimirlo así. Lo mismo, ¿ya? De hecho, vamos a hacerlo. Printf, muestra la esta, vamos a poner un salto de línea, vamos a diferenciarlo. Cadena, está la forma normal. Printf, lo mismo. Salto de línea. Y ponemos esto. Ya.
Ya, ingresa una cadena, se hola. Bien, ojo con esto, imprimió lo mismo, ¿cierto? Sí, Lo mismo. Por lo tanto, esta instrucción con esta son equivalentes, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago acá? En esta. No sé si puedes explicarme. Vamos terminando ya porque eh, se fue la hora. Disculpa. sí, que con cadena, el primer elemento es cero, lee la cadena. Y con el asperson, o sea, ahí como que le da el puntero de inicio. Y con ¿Mm? el asperson accede a todo el contenido que sigue. Ya, casi. Pero hay un tema ahí. ¿Y sabes cómo ¿Cuál? te expresaste? Mira, ya tenemos esto. Pues tenemos eso. ¿Ya? Entonces lo que retorna esto, imaginando que sería el primer elemento, claro, ¿cierto? Esa es la dirección de memoria. No, con esto solo se accede, con esto, solo se accede al valor. Y como esto es un arreglo de caracteres, se accede a un carácter, ¿ya? Que es el primero, ¿Ya? ¿ya? Ya. Entonces, se accede a H que vimos antes, ¿cierto? Y entonces lo que le llega a esta sería esto, ¿ya? Este sería el paso intermedio. O sea, le llega esto, pero cuando se reemplaza, básicamente esto es lo que pasa, ¿ya? La dirección de memoria del primer elemento de esta cadena. Eso es lo que pasa acá. Y como vimos, esto es exactamente lo mismo que esto, ¿cierto? Porque imprime lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, podemos deducir que lo que hace esto, lo que guarda eso, es esto. O sea, la dirección de memoria del primer carácter. Ojo, solo guarda la dirección de memoria del primer carácter. Lo que hace esta función es el que va recorriendo más rato y va mostrando los demás caracteres, pero lo único que guarda esto es la dirección de memoria del primero. ¿Ya? Aquí no le pasamos toda la cadena, le pasamos el primero nomás. Y después esta función ve cómo va recorriendo para ir accediendo a los demás. Pero lo único que le pasamos es la dirección de memoria del primero. ¿Se entiende ahora sí o no? Sí. Profe, ¿y este de el segundo lee hasta un salto de línea ¿Este acá? o hasta el back slash cero? ¿Ese? No, el segundo print. Este. Sí, O sea que este no lee, ese este lee solo muestra hasta, información. o sea, eso, perdón, muestra hasta el back slash cero o hasta un salto de línea. Ya. Lo que hace el printf siempre hasta el final, que sería ese. Ah, ya, hasta el back slash cero. Claro. De hecho, uno puede tener una cadena así, H, salta O, salta L, salta A. Puede tener una cadena así. Lo que hace el printf va a mostrar hasta que se encuentre el carácter de término de cadena. ¿Ya? Ya, Bien.
Entonces, entendiendo esta parte, que esto es lo mismo que esto, igual uno puede trabajar como más mejor con las cadenas. Se hace mucho más fácil entendiendo esta parte. ¿Ya? Entonces, ahora que lo volvimos a explicar, no sé si podrías explicarlo por última vez. Ya que al final hace lo mismo. El print lee hasta el primero, lee la cadena como tal. Ya, Y el segundo como que se sitúa en la primera posición y a partir de ahí lee hasta el final. ya. Por lo tanto, esto, ¿qué, qué cosa? Tengo eso. Va. ¿De qué tipo de dato es este? ¿Qué tipo de dato es? String, No, en C no existe el string. ¿cómo? En C no existe el string. String Como de tipo de cadena. dato. Lo que el tipo de dato de Ah, esta variable, perdón, un puntero. claro, un puntero a carácter, ¿cierto? Ya, un puntero a carácter. ¿Y a qué carácter de la cadena apunta esto, esta variable? Al primero. Exacto, listo. Estaríamos entonces. Lo entendiste Lo perfecto. siento. No, está Está bien, bien. si igual es complicado entender que esto es lo mismo que eso. De hecho, ¿con qué profesor estás tú? Profe Wenceslao. Ya, creo que él no lo enseña así. Él solo dice que funciona nomás. Sí, de hecho, todas sus clases, como que al principio, la Claro, profe Laura era la que manejaba el lambda. Y ella claro, subía los PPT al lambda y todo. Y después el profe, como que es lo que pasó en la clase nomás. Después, exacto, como que los dejó separados para el profe Wenceslao y para ella, porque parece que ella es la que hace todo. Y, claro, y que ya es más se movida fueron la abajo profe. los PPT, sí, como lo que Claro, enseña en la clase nomás. sí. Y él enseña que funcione la cosa. Eso es lo que enseña, pero no Sí, enseña por debajo cómo funciona. o que es, Exacto. Y eso es lo que vimos ahora. Aprendimos que esto no es nada más que un puntero al primer carácter, nada más. Es lo único que sabe esta función, que le dieron un puntero de un vector al primer carácter. Y ahí la función ya se encarga ella, imagina nomás, ella solo como tenemos aquí, se espera que le entreguen una cadena, entonces ella va a recorrer este puntero, o sea, lo que hace, si tiene aquí, como sabemos que se tiene a esta, al primero, lo que hace, o lo que se espera que le entreguen, como le pusimos aquí que le íbamos a entregar una cadena, lo que se espera es que la función va a ir avanzando nomás por la memoria, uno, hasta que encuentre aquí el carácter de término. ¿Ya? Pero la función solo como que espera que le pasen lo que le corresponde. Ella no tiene idea de lo que le pasa. Solo imagina que esto es lo que vimos recién, que es el puntero de dirección de memoria al primer carácter. Y eso es importante porque después uno puede hacer aritmética puntero en las cadenas y es igual más fácil trabajarla a veces. En este caso sería más fácil trabajarla. Porque como vimos antes, en la primera iteración, aquí, ¿a qué accedemos acá?
al primer valor. Exacto, perfecto. Bien. ¿Se entendió entonces? Entonces, cuando vean cadenas, te va a ser más fácil, po. Entendiendo, vaya a cachar al tiro de lo que está hablando el profe y de por qué funciona como funciona. Entendiendo que lo único que esto es un puntero al primer carácter. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto así? Si pongo... ¿qué pasa ahí? ¿A qué accedo con eso? Al segundo. Exacto. Excelente, ya. Bien. Lo que hago acá es acceder, le sumo, avanzo un espacio en la memoria y accedo a esa variable. Y como vimos antes, como es un arreglo de caracteres, lo que hago es avanzar un espacio y accedo a la variable, que es un carácter, o sea que accedo al siguiente carácter. Entonces uno puede recorrer, voy a mostrar acá abajo, for, un while, mientras el carácter actual es distinto el carácter de término, uno va recorriendo. ¿Y cómo va avanzando? Cadena más más. ¿Ya? Lo que hace esto ve si el carácter actual, el valor del carácter actual, porque tiene el asterisco, así que es el valor, eso no, el carácter de término, bien, y si hago unas cosas aquí, lo proceso, y al final accedo al siguiente carácter, ¿ya? Perfecto. Ya son las 2, llega hasta la 1:30, así que yo creo que después vemos lo voy a mostrar para que quede en el video que tengo listo. Ahí está el que tengo, que funciona. Y después en la siguiente clase vemos por qué funciona. ¿Ya? Y también tenía que se me pasó la hora, lo lamento. Tenía que son varias funciones interesantes que sirven para varios algoritmos. Está para transformar una cadena en un número. Por ejemplo, si tiene aquí esta cadena, como cadena, se transforma en un número. Para transformar un número en una cadena, que esto, como te dije antes, es útil para recorrerlo. Obtener la cantidad de dígitos de un número se puede hacer de esta forma, con esta fórmula, o con esta forma, para transformar un entero a un carácter y viceversa. Ya ven la tabla AXIS, también la próxima clase, que es importante eso. Para saber de qué tipo es un carácter, si es numérico, letra, de mayúscula, minúscula. Si es letra, para pasar la mayúscula o a minúscula. Para armar una cadena, dependiendo de un formato. Pero sin mostrarla, solo la armamos. O para copiarla. Eso en la próxima clase. Yo creo que estaríamos, entonces. Voy a dejar de compartir. Por lo menos se entendió la parte importante que es el tema de la recursividad, que hay dos casos importantes. ¿Cuáles serían? De los casos que vimos, no sé si podrías nombrarlos. Bueno, básicamente son el caso base, que hay que saber cuándo se detiene, que sería el primero, y el segundo cosa importante sería la parte del caso recursivo,
que nos permite acercarnos al caso base. Esas dos partes de la recursividad son importantes. Lo que vimos también fue que las cadenas, la parte esencial, fundamental, entender cómo se representan, qué es un vector de caracteres y qué es lo que significa la variable donde está almacenada la cadena, que simplemente es un puntero a caracteres, al primer carácter, perdón, es un puntero al primer carácter. Las dos cosas importantes que vimos hoy día. Y todo, eso sería entonces por hoy. Se lo alargó. ¿Algún comentario que tengas? No, Sí. Creo que dijiste que recién habían subido la guía, ¿cierto? clarito. Al primer carácter, como que se hizo más fácil. Pasa el 5 para el 0. Exacto. Entonces ahí si tienen un ejercicio que les complique para la próxima semana, lo podrían traer. Bueno, profe, gracias. Ya, Pero la Oliver. próxima clase la tenemos el 7 y la 7 guía es para el 5. a 5. Ya. ¿Y cuándo la dieron? Uh-huh. ¿Qué día la subieron? Porque no alcanzamos a hacerla entonces si alguien tiene alguna duda. Hace una semana. Al 28 la subieron. Sí. Ya. Pero dijiste que estaba fácil, ¿cierto? Sencillo. Sí, al menos lo que a mí me complicaba era eso de lo que le había dicho, de mostrar los números por separado. Ya. Y te quedó claro entonces, ¿cierto? Sí, gracias, profe. Perfecto. Ya. ¿Podemos escribir al correo? Claro, claro, por WhatsApp si quizá alguien tiene la misma duda. Gracias. Claro, voy a dejarla.